Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Rusia. Aquí habíamos dicho que es de suma importancia la fe ortodoxa en Rusia. Toda esa eh, simbología que tiene su fe a través de los íconos, ¿sí? Porque vamos a ir viendo cómo es muy distinta la fe ortodoxa a la cristiana. Y ya sabemos una de las causas, la causa fue esa cisma que se dio con la caída de Constantinopla y con pues la venida de todas las cruzadas, en especial la cuarta, que fue la que saqueó Constantinopla y hace que todo el pueblo bizantino se vaya a Rusia y sean los herederos de Bizancio. Aquí vamos a ir viendo que a veces las personas comentan que no son creyentes, pero a través de la historia hemos visto que inclusive Stalin, cuando estuvo en peligro Moscú, tomó un avión y le dio todas las vueltas a Moscú agarrado de un ícono. Eso representa que las personas cuando están llenas de temores se aferran a sus religiones, a lo que ellos creen, a los que ellos va representando todo esto. Aquí ¿por qué ponemos el ejemplo de Stalin? Porque él hizo el colmo de las profanaciones de la fe al destruir la iglesia del Salvador y poner una alberca pública. Eso era pues algo así como profanar la fe y por eso ponemos ese ejemplo para que se den cuenta de la magnitud de miedo que sintió él en ciertas ocasiones. Aquí vamos a ir viendo cómo hay una iglesia que es una de las más hermosas del mundo, se puede decir, que se llama La Sangre Derramada. ¿Y qué va? Esta iglesia está en San Petersburgo y aquí cuenta una leyenda que en una ocasión en la era donde estaba la Segunda Guerra Mundial, cayó una bomba en esa iglesia y se quedó agarrada de la mano de un santo. A través de todo el recorrido turístico que hacen en esa iglesia, van contando toda esta leyenda de cómo fue, en cuál retablo quedó suspendida la bomba y toda la historia acerca de ese milagro que ellos consideran como parte de su fe pues ortodoxa. Aquí vamos a ir viendo que con la caída del comunismo en la Segunda Guerra Mundial que estalló en esa iglesia, es una iglesia, la del milagro de la sangre derramada, es una iglesia que está al norte de Moldavia y se llama Suchava y se encuentra en Rumanía. Hay frescos y iconos que están a la intemperie porque a partir de ese milagro se pusieron unos mosaicos, unos retablos al aire libre que se han conservado a través del tiempo, pues relucientes, ¿sí? Y va a ir haciendo que todos estos acontecimientos que vaya pasando en Rusia vayan moldeando todo ese carácter y de los pueblos europeos orientales que están alrededor. 16 siglos estuvieron todas esas situaciones pasando y eh, a través de sus leyendas, a través de sus milagros que ellos cuentan, van diciendo cómo esa fe ortodoxa dilató más de 2000 años y que es considerada como que ha sabido pues mantenerse a flote a través del tiempo y de los inconvenientes que le han venido pasando. Todo ese retorno del cristianismo a Rusia frente al cisma que vimos, porque aquí fíjense en qué estabas habiendo. Aquí hubo una división porque cuando se conquistó, cuando se invadió, cuando saquearon Constantinopla, ellos consideraron que Europa los había traicionado. Pero estamos hablando no de gente, no de región, estamos hablando de la fe cristiana, había traicionado a la ortodoxa. Y ahí es donde se va a hacer esa cisma, esa separación, en las que ellos no van a aceptar la otra religión, la religión cristiana, porque ellos van a fortalecer todos sus creencias
y van a desconocer totalmente a las romanas. Todo este mundo católico que va a dividirse, va a tener una respuesta. Fíjense en que esta respuesta, por lo regular, hay que ser muy observadores. Esto que les voy a comentar es muy, muy, muy importante, porque ahí nos vamos a dar cuenta qué pasó. La respuesta de la religión católica a la ortodoxa fue el silencio. ¿El silencio en qué forma? En que ya no se les enseñó a nadie en el mundo occidental nada relacionado con la cultura bizantina. Lo único que comentan es que existieron unos bizancios y que tenían una fe ortodoxa y que llegaron los otomanos y que la exterminaron. Pero no nos cuentan que esa cultura bizantina que viene de aquellos romanos se fue a Rusia y que tienen su fe ortodoxa, pero tampoco nos explican a qué se refiere, qué quiere decir ortodoxo. Y esa es como una respuesta a toda esa cisma que fue en relación a la fe católica. Fíjense en que aquí pues la historia de los bizantinos va a seguir aconteciendo, pero ya en Rusia. Nosotros, pues, como les comento, no cuentan nada de lo que pasó a partir de esa cisma y solamente el silencio sobre la fe y sobre lo que era la situación ortodoxa en esos tiempos. ¿Cómo vamos a ir mencionando? Nos vamos a ir dando cuenta de que nosotros, cuando fuimos a las escuelas, sí vimos en Historia Universal, pues los bizancios comentan que fueron parte de los romanos y que tenían una religión, pues, ortodoxa ya, y se pasan al siguiente tema. Entonces ahí se queda trunco y la gente no sabe que los bizancios siguen vivos, siguen sus fe, sus tradiciones siguen en Rusia. Por eso es considerada la tercera Roma, ¿sí? Entonces Bizancio es la tercera Roma que después se va a establecer en Moscú. Moscú es considerado como esa tercera Roma. Fíjense bien en este hecho porque analícenlo, analícenlo y ustedes van a recordar que no sabemos nada, pero no nomás lo que nos contaron, sino tampoco no hay nada en los libros de Occidente, ¿sí? Si nosotros hemos llegado ya a este conocimiento es porque ya tenemos acceso a toda la documentación de Rusia. Y ahí es donde se va a empezar a contar nuevamente qué pasó con todos esos bizancios. Esa cisma que fue considerada la más grande del mundo en relación a las religiones, tanto católica y ortodoxa. Luego pues vendrá ya la reforma, pero esa ya es otra situación. Pero no nomás va a estar dividida en ese cisma en religión, sino también se van a alterar rituales, ¿sí?, de las liturgias, y también se van a tener diferentes calendarios, porque en aquella época el Papa Gregorio va a desconocer Roma el 0. Ellos nomás conocían el 1 y van a ir haciendo, pues, conforme van a ir aumentando antes de Cristo, después de Cristo, se van a perder 13 días. Esos días, 13 días van a reformar este Papa Gregorio, pero recordarán que era un papa romano, por lo cual los ortodoxos no lo van a reconocer a esa reforma y van a seguir quedándose con el calendario de antes. ¿Cuál era el calendario de antes? Era el calendario juliano, que lo habían llevado los romanos y que era en honor a Julio César. Y los ortodoxos es el calendario que van a manejar y lo hicieron suyo. Ese calendario romano se va a introducir a calendario bizancio de los bizantinos y va a continuar en la Roma oriental, va a ser el gregoriano. Por eso su Navidad de ellos son 13 días después que el nuestro. Para ellos la Navidad empieza el 6 de enero. Y aquí vamos a irnos dando cuenta cómo sus cuentas, cuando ellos hacen por ejemplo, la guerra, la batalla de octubre, para ellos no va a ser en octubre, va a ser en noviembre, por esos 13 días que se va a hacer su
su calendario. Todos esos 70 años de la guerra bolchevique, ese culto en regímenes históricos que va a dar a conocer, no va a tener ni culto ni oficialidad en los aspectos ideológicos. Aquí todos vamos a irnos dando cuenta cómo es tan importante cuando se habla de religiones, porque va a ir cambiando, ya vimos, cuestiones religiosas, religiones, va a afectar en geografía, va a afectar en rituales y también va a afectar en calendario y en muchos de los rituales de fe que tenían. Aquí vamos a ir viendo otro de las cosas importantes que tienen los rusos y en la fe ortodoxa, que van a ser las campanas. Esas campanas que significan todo un concierto de sonidos, de tonalidades, de el tilín. Tanto van a haber grandes, pequeños, muy pequeños, pequeñísimos, y todo eso va a ser todo un concierto. Y se va a ir incorporado a toda esa creencia, porque inclusive hay especialidades en personas que saben tocar esas campanas. Es una profesión allá, y ahora está muy de moda que los pintores más bien pagados entre la fe ortodoxa es aquella que están restaurando todos esos retablos con aquellos colores rojos, con aquellos dorados, pero al estilo bizantino, como se usaba en aquella época, de ir reformando toda esta situación. Al escuchar el ritual de las campanas y todo ese redoble, va a ser toda una conexión cósmica, por la cual la gente, cuando escucha las campanas, tiene que escuchar las diferentes tonalidades, porque esa es una conexión, es como una gravitación ortodoxa que va a ser, y que viene desde la época de Olga, de Vladimir y de la dinastía de los varegos, que ya se estaba manejando esa situación. Aquí van a comentarnos que hay dos tipos de cristianismo, porque aquí en el occidente nada más nos dicen el de la fe católica, pero no nos dicen que hay un cristianismo en otro lugar, que hay otro rito y que es otra manera de entender esa doctrina a través de sus íconos, exaltando esas escuelas de artes rusias, donde ya les comento que van a ser esos reconocidos pintores que van a ir haciendo toda una tradición ortodoxa en cuestión de la pintura. Todo este mundo católico no se vuelve a hablar nunca, solamente hasta que se abren las puertas de Rusia es como nos vamos enterando todo eso. Y fíjense, aquí les voy a comentar algo para que lo analicemos cuando lo volvamos a repetir. Aquí se dice que cuando yo soy católico, apostólico y romano, es porque estoy reconociendo al Papa como cabeza, y esto no lo hacen los ortodoxos. Pues nos vamos a quedar aquí porque vamos a ir mencionando muchos detalles que nos van a ir recordando, que a veces nos hacen repetir muchas cosas, pero no sabemos el significado de ellos. Esto ha sido todo por hoy, y nos veremos en la próxima video de la historia de Rusia.